Hola, buenas tardes a todos. Sed muy bienvenidos a esta Fundación Universitaria Española. Algunos supongo que es la primera vez que entráis en ella. Es una institución ya casi centenaria que está dedicada al fomento de la cultura y de la universidad. Tiene también una relación con la carrera que creo que seguís casi todos y que antes estaba dentro de lo que era la Facultad de Filosofía y Letras, porque ya hace más de 100 años se creó una revista así llamada Filosofía y Letras, en la que estaban como estudiantes, como vosotros, pues ya interesados por elevar el nivel cultural del país, mucha gente, luego prestigiosa, como don Pedro Sainz Rodríguez, como Ernesto Jiménez Caballero, como Enrique Lafuente Ferrari, y también Vicente Aleixandre. Es decir, que en el origen de esta institución, que es fundamentalmente esa revista llamada así, Filosofía y Letras, que salió en su primera época entre 1915 y 1920, estaba un poeta. Esta fundación, como os digo, tiene como fines esos y el de preservar un legado que nos han ido dejando pues, los que han sido patronos de ella, ¿no? En concreto, la biblioteca creo que es una de las más ricas en humanidades que hay en Madrid, con más de 120.000 títulos y probablemente pues, unos 140.000 volúmenes. Muchos de ellos, casi 10.000, son anteriores al siglo XVIII, ¿no? Lo cual da una dimensión de la importancia que tienen los fondos bibliográficos. Además de los fondos bibliográficos están los fondos documentales. Los fondos documentales tenemos varios archivos importantes, entre ellos el archivo del conde de Campomanes, todo él del siglo XVIII, con algunos documentos importantes de figuras de la Ilustración española. Tenemos también el archivo de don Pedro Sainz Rodríguez, que es un archivo muy importante para la historia cultural y política de la España del siglo XX, y también el archivo de la Segunda República en el exilio. Como os decía antes, el hecho de que estuviera un poeta en la fundación de esa revista Filosofía y Letras, de la que surgió el germen de lo que luego iba a ser esta fundación, ha hecho que también la poesía esté presente en esta fundación desde hace tiempo. Cuando yo tenía vuestra envidiable edad, pues acudí aquí a varios recitales de poetas tan importantes como nada menos que Dámaso Alonso o Luis Rosales. Había por entonces un patrono que apreciaba mucho la poesía, y él promovió esos recitales y encuentros. Dentro del Seminario de Literatura hemos creado el año pasado un aula de poesía a la que hemos dado el nombre de Rafael Morales, uno de los poetas más destacados de la posguerra, vinculado también a la facultad de la que fue profesor, y hemos pensado en su nombre para dar nombre al aula, y en eso estamos. Esta actividad nos ha sido propuesta por dos estudiantes del grado de Filología. Yo ya no sé ni cómo se llama el grado, porque lo han cambiado tantos, pero yo lo llamo Filología Hispánica, que es lo que más me gusta, que son Álvaro Villanueva y Chomín Requeta. Y les quiero felicitar por el éxito de la convocatoria y por traer aquí también la voz, como se va a escuchar, de jóvenes poetas. Me ha parecido muy bien articulado todo lo que va a ser estas jornadas, y espero pues, que sean el inicio de otras muchas que habrá en el futuro, ¿no? La fundación es vieja en su existencia, pero yo creo que lleva
todo lo que es su corazón, la juventud, de lo que siempre permanece, de lo que nunca muere, que es precisamente el espíritu que a todos nos anima para apreciar la cultura y la literatura y dentro de ella también la poesía. Así que sed todos bienvenidos y os deseo mucho éxito en la jornada. Gracias. Hola. ¿Se oye bien? Muchas gracias a todos y a todas por haber venido, por haberos saltado a clase, que me consta que algunos lo habéis hecho, o citas amorosas en cafeterías, o el fútbol, y estar aquí compartiendo un par de horas con nosotros. Quería dar las gracias también a Javier Huerta por cedernos este maravilloso espacio, por la libertad de creación también, y sobre todo por haber aguantado nuestra cabezonería y que este acto se haya podido hacer antes de final de año. Por último, va nuestro agradecimiento a todos los poetas que se han presentado a la convocatoria abierta, que han sido muchos, ¿no, Álvaro? ¿Estamos contentos o no? Este evento surge de la sensación de que hoy no hay grupos poéticos o generaciones o, bueno, movimientos colectivos. ¿Es todavía posible el encuentro? Creo que la respuesta la estáis dando todos vosotros ahora. Así que lo importante no es que hayáis sido seleccionados o no. Al final los poetas que van a salir no cobran un duro. Por cierto, quería darle gracias a los ponentes por habernos ayudado con la selección, que son ellos los que saben al final. Lo importante es que estéis aquí. Que luego de escribir nos podamos reunir y mirarnos a la cara y nos sintamos parte de algo, aunque no sepamos muy bien qué es ese algo. Entonces es muy importante estar aquí. Como alguien me dijo una vez, la poesía es una batalla perdida desde el inicio, pero el rocío es hermoso. Hablando de pérdidas, puede que sea este el tema más recurrido en la literatura. No el más manoseado, no el más fácil, sino el más verdadero quizá, porque la poesía es búsqueda y solo buscamos aquello que hemos perdido. De eso viene a hablarnos Cristina Sanz Ruiz, poeta y profesora y a quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 2 años. Cristina, entre otras muchas actividades literarias y académicas, ilustró en 2018 la antología Amé todas las pérdidas de Antonio Gamoneda, a quien muchos de aquí tenemos un gran cariño. El primer poemario de Cristina, Oquedades, fue finalista del premio Donais. El segundo, Demens, ganó el Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Es una poeta que habla de las distintas formas de perder, de la ausencia antes de la ausencia, de todo lo que rodea a las despedidas, de las caras del duelo y, en definitiva, de eso que Idea Vilariño tan lúcidamente condensó en 4 letras. Ya, no. Bueno, yo dejo de citar ya porque me consta que en la charla de Cristina van a pasearse muchos más autores y en sus manos van a sonar mejor. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Está bien el micrófono? Sí, ¿no? Perfecto, genial. Muchas gracias en primer lugar. Bueno, qué maravilloso ser introducida con palabras de Idea Vilariño, aunque sean ya no, pero digamos que ahora sí. Entonces, muchas gracias a la Fundación Universitaria Española y muy en especial a mi admirado maestro, el profesor Javier Huerta, por hacer posible un encuentro como este, un encuentro donde la poesía se encuentra, ¿no? A Chomin Regueta y Álvaro Villanueva, muchas gracias por la estupendísima labor de organización que llevo viendo, supongo que los 3 lo hemos ido viendo este tiempo con tanto esfuerzo. Por supuesto, es un placer estar aquí con Mario y con Miguel compartiendo mesa con poetas que son verdaderamente jóvenes, no como yo. Esto es una obsesión, va a salir en el tema, perdonad. Pero bueno, como vengo a hablar de la pérdida y de la muerte, pues no está mal. Y sobre todo muchas gracias a los jóvenes poetas que respondieron a la llamada de las musas y a todos ustedes que en este gélido jueves de diciembre han venido a calentarse a la lumbre de la poesía. Tu amor me pesa, abocada a la certidumbre de que un día no estarás. Nadie será entonces refugio, ni me mirará como si fuese feliz juego de la edad tardía, otro milagro de la primavera.
Hoy me fijo en tu cojera o en las manos que te tiemblan en medio del humo que forma el tabaco y resuena en mi cabeza el olmo viejo hendido por el rayo, etcétera, ya sabes. Todos los versos compartidos desde aquellos primeros cuentos. Y el día en que me toque subir al alto espino, cuando la sombra del ciprés te alcance y estés debajo del almendro, iré a pasear con Anita y José Arcadio, con Kutuzov, Sorel, Mersol, Maximiliano. Volará quizás una bonita Milana, el cuervo Jacobo. Cantarán conmigo esta elegía tejida a tantas manos. Que por mayo era por mayo, pensando en ti como ahora pienso. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi, que tenemos que hablar de muchas cosas. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, polvo será más polvo enamorado. Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. ¿Qué faré yo? ¿Qué será de mi vida? Estos días azules y este sol de la infancia. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Berlín siempre se me ha antojado una ciudad inhóspita, como si palpitaran en ella los ecos de todos los cadáveres de su trágica historia reciente, a diferencia de lugares como Roma, donde uno tropieza a cada paso con la historia de nuestra tradición cultural. Berlín se me hace áspera, porque me llena las pupilas de cemento nuevo. En Berlín, construida, destruida, reconstruida, no encuentra uno, más allá de la orilla de su isla mágica, vestigios apenas anteriores a la época contemporánea. Y sin embargo, uno de los pocos supervivientes a 5 siglos de destrucción que la ciudad aloja es un maravilloso fresco del siglo XV que nos habla, ironías de la existencia humana, sobre los inexorables pasos de baile de nuestra amiga más temible, la muerte. Tiene sentido, en realidad. Ella es sempiterna. Ella, siendo el fin de todo, es a la que todo sobrevive. En la iglesia de Santa María, esa Totentanz, perdona, no sé nada de alemán, es terrible mi alemán, pero esta Totentanz o danza de la muerte recrea el famoso género medieval que en forma dialogada nos recuerda a nosotros, pequeños, pobres, simples mortales, que ninguno de nosotros, pero tampoco el rey, tampoco el obispo, ni la doncella joven ni el caballero, en términos de hoy en día, para actualizarnos, diríamos, ni Donald Trump, ni Pedro Sánchez, tampoco Karol G, ni por supuesto, ni siquiera Jordi Hurtado, ninguno podrá evitar perder ante ella la partida de ajedrez final. Las danzas de la muerte, que se relacionan con los ars moriendi, estos tratados, ¿no? Estos arte de bien morir, nos recuerdan que no hay en el mundo mayor poder que el de la soberana final. A esta tradición debemos algunos de los tópicos más importantes de nuestra historia literaria, Ubi sunt, donde están, Memento mori, recuerda que vas a morir, Omnia amor sequat, a todos igual a la muerte. La verdadera reina del baile ha evolucionado y ha aprendido nuevos pasos hacia el vals, el foxtrot, el swing, la bachata, el trap. A ella no le importa la banda sonora que la acompañe, incluso hoy se viste de potra salvaje, porque sabe que nunca dejará de bailar. Entre lo nuevo y lo viejo, la muerte inalterable permanece. Por eso dice Antonio Gamoneda, un poeta al que, como Chomin ha mencionado, admiro profundamente, dice Antonio: mi poesía, y quizás la de todos, quieran o no quieran, es el relato de cómo avanzo hacia la muerte. Permítanme que traiga a colación a Gamoneda en este evento sobre jóvenes poetas, aunque probablemente sea de entre los poetas vivos el menos joven. Pero no podía ser de otra manera. El título de su libro, Arden las pérdidas, condensa mejor de lo que yo podría expresarlo el espíritu de esta sección del encuentro, porque la pérdida arde. Contemplando, en fin, aquellos frescos berlineses por los que yo sufrí un cao por gancho de Memento mori, allí redescubrí, reencontré, compuse, modelé un pensamiento que en realidad siempre ha estado alojado en mí, ¿no? De alguna manera, la absoluta, asfixiante e implacable conciencia de que todos
todos vamos a morir. Bueno, igual no hacía falta irse a Berlín para eso, pero en este caso hizo falta. Y todos relatamos, como dice el autor del libro del frío, nuestro camino hacia la muerte. No obstante, si bien suena seductora, tengo que decir que discrepo en cierta medida con la reflexión de Gamoneda. Me resulta incompleta. Y me resulta incompleta tanto a la poesía en general como a su quehacer poético en particular. La revelación de estos frescos de la iglesia de Santa María albergaba otro golpe mucho más temible. La certeza de que yo había de sobrevivir a buena parte de la gente que amo. Un golpe que se hundió dolorosamente y para siempre como hierro en la carne. La conciencia, digo, de que la vida era, en última instancia, un camino entre pérdidas que arderían a mi paso. No fue allí ni entonces donde concebí el poema dedicado a mi padre, con el que he iniciado esta intervención, pero fue allí donde entendí aquella herida que sangraba. ¿Escribe entonces Gamoneda sobre su camino hacia la muerte, o más bien sobre la muerte de aquello que se va quedando en el camino? No relatamos la muerte, relatamos la pérdida. Y sufrir una pérdida es lo opuesto a morir. Siempre he pensado que la historia de la literatura, la historia del arte, la historia de la historia, podría condensarse en este simple binomio que todos conocemos, Eros-Tánatos. Se traduce como amor-muerte. Pero en realidad me parece más sugerente, más interesante, una pequeña desviación de la interpretación recta para leer este binomio de una manera, digamos, a la manera de un pleonasmo, no como amor-muerte, sino como amor-amor. Si vamos a la etimología, la raíz de la palabra tánatos, es compartida por tálamo, que hacía referencia a esa habitación central y oscura del hogar, que era donde estaba la mujer y por tanto pasó a designar por sinécdoque el lecho nupcial. De ahí proviene también, por cierto, la raíz de la palabra epitalamio, que era una composición lírica, no creo que ninguno aquí hayamos escrito un epitalamio, pero era una composición lírica que se escribía para celebrar las bodas, tradición perdida y sustituida hoy con otras pues mucho más elaboradas, como agitar frenéticamente el pañuelo mientras suena Quevedo sin gafitas, el nuevo, el bueno, claro. Me desvío, pero decía que tánatos comparte raíz con tálamo. Muerte y amor se relacionan etimológicamente con un mismo lugar, una misma habitación, un mismo lecho. Que muerte y amor son, a la postre, uno. La muerte existe porque vivimos, la muerte duele porque amamos. No es la muerte propia la que nos arranca los profundos aullidos de nuestro interior, sino la extinción del último aliento de aquellos que quisiéramos retener junto a nosotros. Esa pérdida es y ha sido siempre un revulsivo, un detonante, una inspiración, llamémoslo como prefiramos, de artistas y poetas. Si hay un texto canónico en nuestra tradición literaria que aborda el tema de la muerte, es aquel precisamente que habla de la muerte de un ser querido, aquellas coplas que escribió al maestre don Rodrigo Manrique, su hijo apenado Jorge. Desde Manrique no podemos bañarnos en un río sin evitar cierto desasosiego. Desde Manrique conocemos el sentido último de la inmensidad del mar. A raíz de la invitación a este evento he reflexionado profundamente sobre el papel de la pérdida como motivo de la poesía española actual. Es verdad que resulta difícil, como decía Chomin, no hay generaciones, no hay movimientos, o resulta difícil encontrarlos, por lo menos, ¿no? En fin, yo no me atrevo a enunciar nada sobre la poesía verdaderamente joven, la centennial, la que representan los jóvenes poetas que han venido, primero porque mucha no ha sido ni publicada ni leída, mucha no ha sido ni siquiera escrita. Pero creo que gracias a actos como el de hoy empezaremos a conocerla más. Sí puedo hablar con cierto conocimiento y convencimiento de otra poesía, la de la generación a la que pertenezco, esa generación anterior, los que estamos a punto de dejar de ser jóvenes, si no hemos dejado de serlo ya, los millennials de pura cepa. En un lúcido artículo del profesor Pedro J. Plaza, donde él analiza lo que él llama la generación reset, y él dice que la generación reset es un marbete. Me resulta polémico, pero creo que es, en cualquier caso, muy interesante. Se refiere a esta misma generación de autores, ¿no? Él, en realidad,
Coloca sus nacimientos entre el 89 y el 99, un arco un tanto discutible, pero bueno, él analiza las corrientes predominantes de estos poetas y encuentra que uno de los temas más recurrentes es el tema del dolor y de la muerte, ligados además sobre todo al motivo familiar, especialmente de la madre, también del padre, y también aparecen de pronto en la poesía joven los abuelos, ¿no? como un sujeto predominante. Entre la nómina de estos poetas podríamos mencionar a Jorge Villalobos, Alberto Escabe, Juan de Beatriz, Andrés María García Cuevas, o algo mayor que ellos, pero también ha escrito un libro precioso sobre la muerte y la familia, la muerte de su madre concretamente, es Isla con Madre, Andrés Neumann. Aparecen en estos y otros poetas de nuestra generación. Pienso en nombres como también Andrea Abreu o Rocío Acebal Doval, un sentido de pérdida que tiene un carácter más amplio, más existencial, más generacional. La pérdida creo que aquí se relaciona con esa llegada a la edad adulta atravesada por las incertidumbres socioeconómicas que hicieron mella en nuestra manera de percibir la solidez del mundo a partir de la crisis de 2008. Hablo ahora en plural porque he sido convocada a este encuentro como representante, con mi poemario Demens, de esta vertiente poética actual de tradición longeva que reflexiona en torno a la pérdida, el dolor, la muerte, la familia. Es decir, que esto me abruma porque yo no querría nunca jamás que la responsabilidad de representar a otros esté sobre mis hombros. En cualquier caso, Demens no nació de una pérdida física, sino de una cadena de pérdidas psíquicas, pérdida del habla, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, pérdida de la identidad, un camino de pérdidas cuya parada final fue una orfandad antes de la orfandad. La demencia frontotemporal me dejó sin madre mientras permanecía el caparazón corporal de la mujer que mi madre fue. Estas pérdidas me enseñaron una cara mucho más amable de la muerte, la que a veces se apiada de nosotros para librarnos de condenas peores. Menuda paradoja. Esta breve reflexión que han escuchado, un tanto lírica, un tanto digresiva, pero sin duda tintada de cierto humor, podría considerarse una nueva variante del género del ars moriendi, un arte de bien morir que aboga por tomarse todo, incluida la poesía, con cierta levedad lúcida. Un arte de bien morir que invita a aceptar el carácter intrínsecamente mortal de la vida. Lo cual, bien pensado, no es del todo malo. Sufrimos porque amamos. Perdemos cosas porque las hemos tenido. Morimos porque hemos vivido. Por eso, el desgarro del que nació Demens no dio a luz un libro pesimista ni trágico, sino más bien vitalista e irónico, un canto a la vida y a la alegría, pérdidas futuras que hemos de celebrar como dones del presente. Así lo consagran los últimos versos del libro con los que me gustaría cerrar esta intervención. ¿Cómo ha sido tu ir apagándote y mi corazón encendido? ¿Cómo ha sido perderte y encontrarlo? ¿Cómo ha sido que he sido feliz con tanta tristeza? Que he amado, follado y reído en el indeleble año de la parca. La mariposa de la culpa me aletea. Me sostienen unos brazos donde lloro y soy feliz. Muchas gracias. Y para seguir indagando sobre el tema de la pérdida, a continuación va a recitar un poema Iria Pazos, que es estudiante de cuarto de Filología Hispánica. Yo también lo llamo Filología Hispánica, como mi maestro Javier, los que somos de vieja escuela, somos de vieja escuela. Iria, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí exponiendo mis escritos. Es algo que valoro profundamente. Y después sí me gustaría dar algunas palabras acerca de la pérdida, la carencia y la ausencia que ha marcado profundamente mi vida y mi identidad, tanto hasta el punto, como le comentaba Irene antes, de que creo que nuestra identidad o la identidad de algunas personas se basa más en aquello que hemos perdido que en aquello que tenemos.
Y nada, es un poema largo que escribí cuando tenía 21 años a partir de un desencuentro amoroso, que no un desengaño, porque yo no estaba equivocada, yo tenía razón. Y a partir de la pérdida empecé a tratar de habitar el mundo, pero yo no creo, como dice Gamoneda, que la poesía sea un camino hacia la muerte, sino que creo que, al menos en mi caso, salimos de la muerte y tratamos de construir algo aunque no tengamos ni idea de a dónde vamos. Es más Thanatos y Thanatos que Eros y Thanatos, sinceramente. Dice: fue el último soplo de viento. Yo lo noté porque el cielo se hizo menos denso y vi una rama de un cerezo moverse. No ha vuelto a soplar. No se ha movido el aire desde eso. Así estuviste en mi vida y de esa misma manera no has vuelto. Hoy son ecos del daño que me has hecho por las calles, en los bares, entre las clases, ecos del daño que me hiciste y en el que me quedé para siempre a vivirme así, a vivir en este intermedio. Trágicos 20 años desarraigados. Todo se ha acabado para siempre, todo el rato. Todo se está acabando y siempre estamos llegando tarde a cualquier sitio, a nosotros mismos, exasperados, histéricos, iniciáticos, sin lugar, sin historia, erráticos. Tan solo ecos que me has hecho por las calles, en los bares, en las clases. Eco. Es el vacío. Nada sino el vacío podría sostener todo lo demás, todo esto que se desborda. Es el vacío que van dejando según me dejan sola. Se ha sublevado la ausencia, se ha volcado de dentro hacia afuera, estaba repleta. La ausencia trajo consigo imagen tras imagen hasta que se volvió cinematografía. De la ausencia brotó un hombre semejante al hombre que se había ido y que había estado ahí todo el tiempo. Nada, sino el vacío, hubiese soportado todo esto durante tanto tiempo, ni siquiera yo misma. Un hombre me robó la nariz cuando era una niña y aún hoy todavía no me la ha devuelto. Cuando atardece, me pregunto cada día cómo será de nuevo mi vida cuando la recupere. Muchas gracias. A continuación tenemos a Víctor García Soria, que también es estudiante de Filología Hispánica, o eso terrible que ahora se llama grado en español. Adelante, Víctor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En especial quería agradecer que yo pueda estar en esta trona a Chomin y Álvaro, que no sé dónde está, al final, a todos los ponentes y a Cristina por sus sabias palabras. Y bueno, todavía no hemos escuchado las palabras de los demás, pero seguramente que no pierdan en espíritu. También agradecer a todos mis compañeros y amigos que me han acompañado desde primero, desde que llegué a Madrid, a familiares, a los que están y a los que no están. Y también mencionar a todos mis compañeros, en especial de la tertulia del sofá, que están por ahí dispersos. Este poema está dedicado a una persona que es muy importante para mí, pero hoy, disculpándome, quiero dejarla de lado por dedicárselo a una persona que, sintiéndolo mucho, me dejó hace poco tiempo y que es mi padre. Tu voz es espada de una vida tan corta. Entre la luz y el silencio, quiero beber un cielo de palomas grises y agrietar la llaga hasta morir sobre un cuerpo sin amor. He ahogado mi lamento en tu palabra hasta cubrir la soledad sin aliento de martirios y vestidos blancos. Tomaría tu cuerpo en mi suicidio y abriría la inocencia de un deseo para herir el miedo de perder un solo gesto y la expresión de tu rechazo. Abandonado, costumbre sin espejo, en brazos del aire, lloran por mí semillas y frentes. Verdad y amor,
criatura que naces con miedo, piedad de la fe. Abrirás bajo el oscuro placer del daño el cuerpo sin herida o papel de un solo amante. No cuides sin razón las raíces del muerto. El pecado crece en su inocencia. Ahora, sin ti, no distingo la historia que me pertenece. Gracias. Madre mía, vaya... Ha sido... Bueno, nos vamos a sostener un poquito la lágrima todos, al menos. Buenas tardes, yo soy Álvaro y bueno, el otro organizador de este proyecto junto a mi compañero Chomin. Y bueno, creo que no solo la poesía, sino la literatura y bueno, el arte parece que necesita hoy de la reunión, de la confrontación y de espacios libres, de experimentación, que es esto que hemos estado desarrollando ya, que quizás hoy lleguen a ser hasta más necesarios de lo que lo fueron ya. La poesía juvenil, viva, lúdica, la que ya estamos viendo, está hoy aquí representada como símbolo del desarrollo y del avance poético de nuestra literatura. Continuando con las distintas secciones temáticas en las que hemos dividido esta reunión, esta asamblea, quizás haya pérdidas que a veces nos obligan a plantearnos en nuestro mundo, en lo que sea este mundo o en lo que sea la mirada que lo mira, sin fronteras que colapsen y asfixien la expresión. Para esto tenemos hoy a Miguel Sánchez Santamaría, poeta y paralelamente, podríamos decir, biotecnólogo, y que actualmente se dedica, para nuestro regalo, enteramente a la poesía, escribiendo y creando espectáculos escénicos, como seguro que veremos. Acaba de publicar su primer poemario, Bien Valer, en la imprenta. Además ha obtenido el primer Premio Nacional de Poesía, L de Lírica, en 2019, así como tenemos que sumar que actualmente imparte clases de poesía en la Piscifactoría. Su poesía, como disfrutaréis, y de la que estoy seguro de que nos hablará, es así como traer el poema a la realidad, hacerlo vivir, o en palabras del poeta granadino, levantar al poema del texto. Junto a esta excelente compañía, también, por supuesto, tendremos a nuestros poetas seleccionados por esta convocatoria, y ahora la poesía. ¿Me permiten levantarme? ¿El micro me lo permite? ¿Se está escuchando? Fenomenal. Nunca dudas, ¿no? Te piensas, las palabras solo brotan, ¿no? Te piensan, las palabras solo brotas entre ellas y eso es raro. Es que es raro que te poses en el aire, paladeas que... ¿Qué? Que te inventes un acento y otro tono, que te enciendas como el micro. ¿Por qué agudo? ¿Por qué grave? ¿Por qué no se ecualiza? Pero somos pacientes. No lo entiendo, no es normal. ¿Con quién hablas? Me diréis, o os digo acaso. Es decir, ¿con quién hablas? ¿Que susurras? ¿Quién susurra? ¿Para qué? No te sirve, no nos sirve. De repente dices, hablas, nos comentas y en la esquina haces pausas. Tu discurso, Cristina, es más calmado que los nuestros y te paras. De repente no te salen las vocales, pesa el óxido en el aire. ¿Será el mundo que te traba porque dices lo que dices? Pero encuentra, sabedlo, entre tanto, lo que buscas siempre a punto, el silencio y la palabra y su silencio. Y nos miras de reojos y pronuncias dichos nuevos de un lugar desconocido. Mario seguramente habló de eso después. Si la veas, Mario también sí la ve y escuchamos. Y eso es raro.
Y quizás es que nadie te lo ha dicho, porque no, ¿por qué? Porque no se atreve nunca nadie a decirle a una poeta, a decirle a una cualquiera que habla raro y hablas raro. No nos gusta, pero qué envidia te tenemos, porque sabes lo que dices y hablas raro. Quizá, me pregunto, quizá hablar raro sea una condición necesaria para poder decirnos, para poder servirnos de algunas palabras que se acerquen a aquello que somos. Hoy vengo aquí a hablar de identidad. Gracias por Álvaro, gracias Chomín por organizar todo, gracias Mario y Cristina por estar aquí. Y vengo a decir que la identidad efectivamente es un tema viejo, pero que siempre se presenta como un tema nuevo. ¿Y acaso eso es interesante? Yo lo voy a hacer solamente desde 3 ideas breves, pero que van a vertebrar mi discurso. La búsqueda interna del sujeto, cómo nombrarse en el poema y cómo ser en la modernidad y por qué. Que me las ha propuesto Chomín y luego yo voy a hablar de lo que quiera. Buscarnos a nosotros mismos, creo yo, es cada vez más complejo. ¿Quién soy? Responder a la pregunta ¿quién soy? Al menos a mí personalmente no me acerca demasiado a ninguna respuesta, más bien me acerca más preguntas. ¿Quién soy cuándo? ¿Quién soy dónde? ¿Quién soy con quién? Atrás, y digo yo que por suerte, atrás van quedando esos grandes discursos, también esos grandes discursos identitarios, que muchas veces eran muy opresores, que nacían de un gran pensador, que era uno, que era hombre. Las sociedades, al menos quizá esta en la que estamos nosotros aquí y ahora, nosotras aquí y ahora, tienden a la complejidad. Es evidente, ¿no? Hiperactividad, hiperconexión, hiperestimulación. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Como diría un buen madrileño, mazo cosas. Muchísimas cosas. Demasiadas. Mucho odio en algunos sitios, en algunos discursos políticos, sobre todo, de extrema derecha. Muchas trampas, disfrazadas en algunos casos de libertad, y me viene a la cabeza esas redes sociales que son el ágora social, pero que siguen siendo empresas privadas. Y me atrevo a decir también, y con un aire quizá esperanzador, que muchas posibilidades identitarias, que por suerte van ocupando espacios que se les ha sido negado históricamente. Por supuesto que hablamos de mujeres, de feminismo, de personas LGBT, identidades queer, masculinidades no hegemónicas, identidades que se relacionan con el cuidado en lo social, en lo físico, en lo emocional. Os suena como mínimo todo esto. Esta complejidad, creo yo, al menos, hablando de identidad, no me parece necesariamente sencilla, pero menos mal, porque es la única puerta que tenemos a lo diverso, a lo plural, a pensar que hay más elementos, más personas, más formas de entender el mundo. Y la primera idea que me gustaría compartir esta tarde, de las 3 que he traído, a pesar de los títulos que me proponía Chomín, es que esta búsqueda interna del sujeto, y digo yo por suerte, cada vez es menos interna. Cada vez somos capaces de ser más en un lugar, de sabernos contexto, de sabernos partes de un sistema. Yo, como decía Álvaro, vengo del mundo de la biotecnología. En el mundo científico es muy habitual hablar de sistemas biológicos, de cómo en esos sistemas biológicos hay propiedades que trascienden la suma de propiedades individuales. Y parece que cada vez estamos adoptando y comprendiendo que la única forma de enfrentarnos a una realidad compleja es desde la complejidad y sumiéndonos como parte de un todo. Y esto, por suerte, por supuesto que tiene reflejo en la literatura y tiene reflejo en muchísimas poéticas contemporáneas. A la cabeza, por no nombrar algunos autores o autoras en particular, pero me vienen muchas antologías que están hablando de manera absolutamente en 2023, 2024, están hablando de lo queer, de lo racializado, antología de poetas migrantes, de identidades relacionadas con lo físico, lo biológico, lo climático. Estamos hablando de ecopoesía, que por suerte se va haciendo cada vez un poquito más hueco. De una forma distinta de entender lo afectivo. Estamos hablando también de antologías de poesía cursi. Tenemos varios ejemplos en la literatura, en las literaturas y en las poéticas contemporáneas, sobre todo de escritores y escritoras jóvenes, que van reflejando estas nuevas formas de entender lo que siempre hemos llamado identidad. Ahora bien, todas estas poéticas, y pasamos a la segunda parte, ¿cómo se nombran en el poema?
¿Cómo nos podemos nombrar en el poema? Es evidente que hay varias formas y abogamos y celebramos la diversidad. Una de las más evidentes es a través de la temática, que suele ser el eje vertebrador de estas antologías. Por ejemplo, tomando como tema la cuestión de la identidad, estamos abordándolo directamente. Pero hay alguna más, y aquí os tengo que confesar algo, que yo como poeta adquiero, asumo o me identifico con una responsabilidad artística para utilizar todas mis herramientas, en este caso como soy poeta, pues herramientas textuales, para trabajar, para explorar, para enfrentarme a esa pregunta de la identidad. La reflexión es la siguiente. Puedo utilizar la temática para hablar de identidad, es decir, el tema de mis poemas, hablando claro, puede ser la identidad, pero ¿qué hago con aquellos elementos que son exclusivos de mi arte? Quizás sea un poquito más fácil si ponemos el ejemplo de un pintor. Un pintor, por supuesto, que va a elegir la escena que quiere pintar, pero también se preguntará qué tiene que decir el color en su cuadro, qué tiene que decir la perspectiva, qué tiene que decir el uso de la luz. A la pregunta de cómo nos podemos nombrar en el poema, yo respondo con otras muchas más preguntas. ¿Cómo usamos el ritmo en el poema? ¿Cómo trabajamos la estructura? ¿Qué hacemos con los patrones acentuales? ¿Y las elecciones de campos semánticos y cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo consideramos la fonética o el sonido dentro de nuestro poema? ¿De qué manera utilizamos las figuras retóricas? Aquí cito muy brevemente a Mariano Peirú, que en su libro Tensión y Sentido dice: lo político, y aquí digo yo lo identitario, de un poema está en su forma de ser poema y no en lo que dice textualmente. Él continúa: quizá la barbarie signifique esto, trabajar con las palabras como si fueran cosas, tallarlas, sacarles puntas, sacarlas del espacio ordenado, del lugar fijo en que las sitúa la cultura, verlas como algo vivo, tenso, indomable, que puede generar sentidos imprevisibles. Y yo añado: lo que distingue el uso poético del lenguaje de cualquier otro uso del lenguaje, justamente es el juego, la torsión, la extrañeza del lenguaje. Para hablar de tu identidad basta con desarrollar ese tema, pero para hablar en un poema, utilizando el lenguaje poético, también te estás nombrando, también estás poniendo tu identidad al servicio de la mesa. Tose tranquila, Cristina, no te preocupes, corazón. En cada giro del lenguaje, en el ritmo que utilizas, en todas las elecciones artísticas que haces de manera más consciente o inconsciente. Esa distinción que habitualmente hacemos al hablar de arte entre fondo y forma es solamente pedagógica, porque cuando nos enfrentamos a un poema, esa distinción no existe. El fondo y la forma es lo mismo. Nosotros también somos fondo y forma. ¿Acaso es lo mismo o acaso es inseparable? Y termino con la última idea, con este cómo ser en la modernidad y por qué. Ya os adelanto que no sé por qué, pero vamos a hablar de lo otro. ¿Cómo ser en la modernidad? ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo tenemos que ser? Pues mi respuesta es sencilla: como podamos, que ya bastante. Bastante complicada está la cosa como para exigirnos un poco más. Como mínimo, mi abordaje es no afrontar esta reflexión, que es profunda y que es íntima, sin ninguna garantía que no sea de cuidarme en el proceso, de no exigirme de manera despiadada. Aunque claro, quizá todo el mundo ha pensado esto, ¿no? Cuando uno se piensa, cuando piensa su identidad, qué sencillo es pensar, voy a cuidarme, pero luego hacerlo es un poquito más complicado. Experimentamos lo contrario, y en ese sentido hay como una especie de tensión entre me quiero autocuidar y me autoexijo. Esa tensión la quiero trasladar también a lo identitario, entre lo que soy y lo que quiero ser. Creo que algo propio de la modernidad, y de lo que me alegro y que intento celebrar, es que entre la dicotomía lo que soy y lo que quiero ser, que forma parte de mi identidad, cada vez me encuentro más posturas que se acercan a respetar la tensión que hay entre los dos miembros de esa dicotomía. No tiene que ver con elegir, sino asumir que hay una tensión dinámica, flexible, que va cambiando, cambiante por supuesto, y que está viva igual que nosotros. Igual que en el poema, que es imprescindible identificar esa tensión poética entre el giro del lenguaje y la claridad del lenguaje. Al principio decía que hablabais raro, ¿vale? Y ahora
yo no estoy seguro de si a eso de hablar raro es lo que yo soy o lo que quiero ser. Tampoco estoy seguro si soy más el tema que uso en ese poema o si soy más que utilizo tetrasílabos y que tengo un ritmo concreto y que hago repeticiones y que hago anáforas. No estoy seguro de si justamente la antítesis entre el silencio y la palabra es un lugar común y eso me define, o justamente por utilizar figuras retóricas es lo contrario. Entonces, para no contradecirme más, quiero decir que de todo esto que habéis escuchado no es eso lo peor. Que lo peor para mí, lo más raro, porque habláis y habláis raro, lo peor para mí es el pozo que me ahoga, que me pesa, que me llama. Es tan raro, tan extraño que no pases de puntillas por las cosas que nos cuentas y te importe lo que dices, no se importe lo que dices porque importa, a ti te importa, a mí me importa, y eso es raro, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier mundo. No es común, es insólito, es excéntrico, caprichoso, infrecuente, inusual, es tan raro, tan extraño como eres, ser en serio. Como estás sola, atenta y lo dices, indecible, y continúas, como si nada, con tu vida, con tus pasos y tus huellas de cristal, te transformas, yo lo he visto, cuando miras en quien miras. No se atreve nunca nadie a decirle a una poeta que transforma cuando mira lo que mira. Y entre todos los que acuden a tu fiesta, tú no bailas, tú vigilas cada hueco, y si ves rotito un animal que no entiende, que no escucha y que no importa, tú le importas. Y le cantas de algún modo en una lengua ya perdida como es lo sutil, la verdad, y te oye la criatura cada verso. Hablas raro cuando dices lo que dices, porque cortas y te escondes y nos curas. Gracias. Para hablar de identidad, por supuesto que no he venido solo, he venido con dos magníficas escuderas y os pido que paséis en este orden. Por favor, un aplauso para Irene Díaz Lázaro. Muchísimas gracias. Se oye bien, ¿no? Vale. Perdón. Muchas gracias a la Fundación y a todos los que habéis hecho esto posible. Es un honor estar aquí. Y dado que hablamos raro, porque estamos de acuerdo en que hablamos raro, ¿no? Pues qué suerte poder compartir espacios con gente que también habla raro y con gente que lo entiende. Y ante la pregunta de cómo se nombra una, más en concreto cómo se nombra una en el poema, yo he traído un poema que se llama Te nombro líquida, azul, ligera. Y dice así: alguien dice atomismo. Y tú piensas en la bomba atómica y todos sus muertos, y yo pienso en la anedonia de las pantallas azules. Llevo 3 horas gritándole al pozo que se forma alrededor del espejo y resuena en el vacío o en algún sitio muy lejano, y alguien, podrías haber sido tú, podría haber sido cualquiera, me escruta las retinas sin haberme antes mirado a los ojos, me interroga: ¿y tú quién eres? Y se me clavan sus palabras en la lengua. Habría jurado que yo ayer sabía hablar, que yo ayer recordaba mi nombre, pero ahora me veo cegada por las bombillas blancas. Sobre la mesa de disección te miro. Imagino tu cara, pero era un cualquiera y tenía las manos muy frías. Y no te muerdo porque no alcanzo, porque te has llevado mis dientes para hacer una lista de todos mis errores, mis vicios, mis suciedades. Bajo esta luz blanca soy de todo menos pulcra. Tú preguntas por mi nombre o mi número de identificación. Mientras me robas las huellas dactilares me recuerdo que no son lo mismo. Yo ayer entendía, yo ayer recordaba, yo ayer sabía qué decir bajo los focos del escenario, pero aquí, ahora, me diseccionas en cachitos comestibles. Mi sangre dice muy poco, o yo no la entiendo. Juraría que yo ayer era carne tierna que recordaba su nombre, pero ahora me arrancas las retinas para mirarlas de cerca y yo me callo. Ni grito ni pataleo, porque has quemado mi guión. Y en esta anamnesis culpable, en este tubo de ensayo en el que nadie me mira, tú tan solo estudias
Reconozco el silencio como aquello de mi dominio, porque has acabado con el significado de mi nombre al ser pronunciado y tus palabras inquisitivas, una vez destruido y diseccionado el personaje, carecen de sentido, caen como gotas envenenadas sobre un agujero infinito que solo devuelve la ruidosa liturgia de las pantallas azules. Esencialmente disponible es algo en tanto que esencialmente diseccionable. Mi cuerpo se desploma y no queda nada dentro, ni hálito, ni memoria. Mi nombre pesa sobre una mesa de laboratorio y derretido por las luces blancas, exactamente 21 gramos. Muchas gracias. Que continúe el aplauso, por favor, para Marina Renses González. Hola, vale. Bueno, gracias a Chomina, Álvaro y a la FUE, todo esto. Vale, yo este poema lo escribí cuando estaba en primero de carrera, que al final pues, es el momento de plantearse la identidad, en el que se te viene como toda la literatura encima y estás perdidísimo. Y es un poco lo que desarrollo, pero ahora puedo decir que estoy mucho más perdida de lo que estaba en ese momento. Y dice así: quizás solo estoy imitando a García Faet, igual que lo hice con García Lorca y con García Montero. Es parte del proceso, no el de Kafka porque aún no lo he leído, porque soy nueva en esto, en la medida en que se puede ser nueva en la palabra. Y pienso que mi poesía es algo extrínseco, que no sale de mí, pero entonces, ¿por qué hablo de la angustia, que es más mía que la cera de mis orejas, o el vaho de la mañana, que son más míos que el mundo es de Dios, que no es decir mucho, y más míos que las calles sucias de esta ciudad que habito a medios algunos días, sobre la que también escribo, y que otros días escapo en un vuelo místico directamente desde mi cama, y otros días... Aún no he expresado que ese sentimiento es más mío que la luna es de los poetas y el sentimiento trágico y la catarsis y todos esos conceptos que tan reducidos se ven en las páginas de un manual. Y más mío que el sabor de las lágrimas mezcladas con mocos que resbalan hasta la boca en pleno llanto y que a veces relamemos para atrapar esa dichosa tristeza que se daba a la fuga. ¿Qué seríamos sin ella? En resumen, mi poesía es intrínseca, pero no se siente así porque mi interior ya no es mío y quizá todas esas cosas tampoco lo sean, y todo en este mundo sea extrínseco e ineludible, y ese miedo a la imposibilidad de escapar de las influencias sea profético y ya esté todo inventado, y los poetas estemos condenados al fracaso, sobre todo si tenemos que traducir del inglés palabras como condenado para escribirlas en un poema y vanagloriarnos de un amplio campo léxico, semántico, filosófico, cósmico. Y darme cuenta de que si mi apellido fuese García Reneses, quizá podría llegar a algo, y ponerme en camino hacia el registro civil, porque podría cambiar mi propia identidad y nombre legalmente solo por una poesía que ni siquiera es mía. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nadie. Lo que pasa es que te quiero. ¿Qué poema no lleva al amor? Y me refiero a cualquier clase de amor, a cualquier pronombre que le quieras poner. Reto a escribir un poema dejando el amor de lado. Saldrá un error o una nota de prensa. Porque antes que nada un poema es una carta de amor a la lengua. Un poeta sabe que la lengua es un instrumento para mirar el mundo y, sobre todo, una celebración del lenguaje, una orgía en el sentido más bacanal, donde las palabras se juntan y se sorprenden al crear algo nuevo, pero que siempre, de alguna forma, ha estado. El siguiente ponente dice en su último libro, Tiempos Mágicos, no hay palabra donde no hay amor. Pues eso. Es un honor para mí presentar a Mario Obrero. Mario es un poeta tremendo. Es alguien que conoce el poder de las lenguas para nombrar lo oculto o lo que se nos ha ocultado. Alguien que camina por el mundo con una sonrisa que puede ser caricia o bisturí. Mario, no les voy a aburrir con tu biografía. 21 años y 5 poemarios, un programa en la 2, en la radio, Premio Félix Grande, el OEB Nacional de Juventud. No les voy a aburrir. Lo que sí diré es que tengo la gran suerte de ser su amigo y de aprender de él todos los días. Hoy viene, junto a los dos poetas que la acompañarán, a hablarnos de las alegrías lingüísticas. Así que, sin más dilación, les dejo con vosotros y espero que todos aprendamos algo más del idioma de los erizos.
Sí, amigo, estamos de acuerdo. Todas tardes llenas de pobres parvularios. Esto lo escribe Chomin, Requeta, pero bueno, dado que no somos pobres parvularios, sino que somos participantes de una orgía, pues es incluso mayor la emoción y la alegría de estar aquí. Muchas gracias a la FUE, pero sobre todo a las personas que hacen posible las instituciones y las fundaciones, a Javier, por descontado, y también a Chomin, a Álvaro, a Ángela, que le da vida a este espacio desde esa ultimísima fila, a todas las que nos acompañáis. En Casorbía, en un pueblo de Asturias, llega un maestro en los años 40 y enseña las vocales en una clase. Y le enseña las vocales a guajes que, sin haber tenido un contacto con la escuela y con el espacio de la docencia, llaman al mundo y dicen el mundo de una manera que no asumen como idioma, que no asumen como lengua, pero que es, por supuesto, una visión del mundo. Una visión que se dice con serondas, una visión que se dice con tallueus, una visión del mundo desde la misma lengua que nacía en la nodicia de quesos, desde el asturiano que ya en el siglo X hacía su presencia sobre la nieve. Cuando enseña las vocales, el maestro dibuja un abanico en la pizarra y entonces le dice a los guajes, esta es la A de, todos contestan, y la A de abanico. Y parece que el pecado del abanico al abanico es más o menos transigible, se puede acertar y aceptar. El gran problema llega con la E. Llega cuando se dibuja en la pizarra un erizo, el maestro pregunta y dice, esta es la E de, para todos los guajes de Casorbía, y la E de Curcuspín. Y necesariamente era la E de Curcuspín. Cuando uno empieza a pensar en cuántos erizos, esos erizos que ven en color amarillo, me lo enseñó Ainara hace unos meses, cuántos erizos han pasado a la literatura, uno se da cuenta que el erizo que estaba al borde de la carretera o de la autopista con Derrida también podría haber sido un quipot, o también podría haber sido un erizo expresado y dicho en las palabras ladinas, dicho en las palabras tamasik, dicho en las palabras árabes. Jacques Derrida, nacido en Argelia, lo escribe en francés. Uno se da cuenta que el Alberi di Ricci de Antonio Gramsci, ese cuento que escribe el intelectual a sus hijos desde una prisión fascista en Milán, podría haber sido el Alberi di Riccios, de los erizos sardos, que eran los que Gramsci aprendió en su casa, los que hablaba maternamente, aquel sardo que pedía nunca lo dejarán de aprender sus hijos, incluso desde la prisión. Uno se da cuenta que el Hotel para Erizos, que esa invitación a un espacio también de orgía y alegría lingüística, ese Hotel para Erizos que escribía Guadalupe Grande, podría haber sido, con una madre alicantina, un hotel de erizons, podría haber sido, con un abuelo euskaldún, un hotel de Triquiñoac. Y entonces empiezas a indagar y te das cuenta que son muchos más, los curcuspines y Triquiñoac y porcospiños y ourizos, que los erizos monocromáticos y monolingüísticos. Uno empieza a darse cuenta que aquellos erizos que habitan, ayer era el cumple de Marta Agudo, la periferia transexual del lenguaje, como nos decía, son mayoritarios, son ingentes y son, sobre todo, seres que saben darse abrazos y que saben emplear otras posibilidades distintas de decir. Justo lo que la poesía se encarga. No hay cosa más poética que esto. Necesaria es la alegría lingüística, porque escribe en Mar Caníbal, Guillermo Molina Morales, que hoy ha faltado a clase, al igual que todos sus estudiantes que estamos aquí, la inocencia es una pregunta que solo tiene sentido en la interrogación. Cuando uno acude a la lengua a otra, acude en situación interrogante, porque no tiene dominancia sobre el lenguaje, no posee las palabras, no posee el dominio de las palabras. No hay cosa mejor que eso. Se acude en la interrogación, por tanto se acude en la inocencia. Aquella que es capaz de generar la escarcha de la duda, que decía también Guadalupe Grande, una duda que, fijaos, en asturiano sería dulda. Cuando le metes una L tienes que dudar más, porque la boca duda al decirlo. Una duda que en catalán sería un dubta, y entonces también tienes que dudar más, porque la B y la T van a pegarse cuando tú las pronuncias. Una duda que nos puede llevar a lugares maravillosos de inocencia profunda, inocencia consciente, ¿no? Al pensar en los deseos. Y cómo el deseo, para las castellano hablantes, para los que hablamos español, incluso para los que estudiamos, decíamos antes con Cristina, español, en filología hispánica, para esa horda de españoles que vamos a salir de la universidad pública habiendo estudiado español y no otra cosa, para todas y todos nosotros un deseo es un deseo. Pero de repente, cuando llega la voz euskalduna y te dice desira, nuestro oído romance puede pensar dubitativamente, erróneamente, fértilmente, en decir ya.
El deseo es aquello que se dice con necesidad, con rapidez, pero es que cuando se va uno al asturiano encuentra que es un deseo, que además no es nuestro, sino que es suyo, que es el deseo también en la participación de lo otro, de lo que fuera nos está pidiendo y nos está invitando. Y te vas al catalán y te encuentras con un desig, y lleva dentro la afirmación, y lleva el sí y la partícula afirmativa en todo lo que anhelamos como forma positiva de estar en el mundo, como forma proclamada de habitar un espacio. Y ya luego una llega al gallego y se encuentra con el desexo, que tiene dentro el sexo, de sexo. Pues ya está todo, ya está todo. El lenguaje tiene esa posibilidad. Y sobre todo lo tiene desde las lenguas otras, desde aquellas significaciones. Hablaba Gamoneda respecto a la poesía diciendo que las significaciones poéticas eran sensibles antes que inteligibles. Cuando el idioma nos llega de forma sensible antes que inteligible, cuando nos llega por sentir, eso que en castellano hemos perdido, pero ese verbo que en asturiano, en catalán, en galego, sigue estando activo como el verbo escuchar, el verbo oír, el sentir. Cuando el sentimiento tiene que ver con esa escucha que ha sabido no amurallarse en su idioma, nos decía Rosario Castellanos en el Balún Canán, cuando sucede esa escucha, entonces hay una posibilidad maravillosa. También lo escribe Chomin, que es aquella que consigue que el garbanzo sea un martillo. En esos espacios donde efectivamente se puede revertir, se puede convertir al lenguaje y se puede convertir a través del error, pero se puede también convertir a través del asombro. Y entonces lo que para nosotros y nosotras son clavos, de repente el catalá de Vicent Andrés Estellés o de María Mercè Marçal nos va a decir que también son llaves, porque el clau y la clau son el clavo y la llave. Y donde nosotros vemos errores y vemos colosales, digamos, faltas o carencias de corrección, el galego va a encontrar grallas. A la errata se la llama gralla en la lengua de Rosalía de Castro, como una graja, como un pájaro, como aquello que puede ascender, que puede volar, que puede de alguna manera revertir, potabilizar. Decía Chantal Mayar, es uno de los oficios mayores de la poesía. Bien, pues esto se consigue a través de la lengua, de las lenguas varias, pero sobre todo de las lenguas pequeñas, de las lenguas minorizadas, de las lenguas como es el asturiano o el catalá, el galego, el euskera, que han sufrido procesos de violencia lingüística y los sufren a día de hoy. Pensemos si aquí está el archivo de la Segunda República en el exilio, que cuando sale Luis Cernuda, efectivamente sale llorando en una lengua, pero cuando sale Ana Muriá para Ciudad de México, no sale a Ciudad de México, sale a Ciudad de México. Y cuando Mercè Rodoreda está en un campo de concentración, también está en un camps de concentración. Y cuando es Florencio Domingo el que llega a Guadalajara, se convierte en Guadalajara. Es decir, la situación exílica, la situación difícil, el padecimiento se da en la multiplicidad de las lenguas, sobre todo en aquellas más pequeñas, en aquellas que tienen una medida absolutamente equiparable, hermanada, sonoramente relatable al tamaño, al espacio, al lugar de la poesía. En este país, a la vez que ha habido un poeta en la cárcel como Miguel Hernández, a la vez que ha habido una exiliada como Ernestina Champurcín, a la vez que ha habido un fusilado como Federico García Lorca, había un filólogo también en prisión, Aníbal Otero, que por escribir en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica pequeñas anotaciones en la frontera entre Portugal y Galicia sobre cómo se decían las palabras en galego, en portugués, en esa transición geográfica de dos idiomas, de repente fue encontrado por las tropas salazaristas, se le vio el cuaderno lleno de anotaciones fonológicas, se pensó que era un peligroso espía ruso. Cuando ha habido a la vez en una prisión un poeta, cuando ha habido a la vez en prisión la que está lejos del sistema de valores, bien por la identidad, bien por el género, bien por la ideología, bien por la lengua, entonces, el hermanamiento que hay entre todas estas minorías, entre todos estos corpusquines, porcospiños, tricot y quiriquiñuac, es absoluto. No hay nada más consecuente que hablar desde lo pequeño con palabras pequeñas y con un gozo que es muy vulgar. Vulgar porque pertenece al vulgo y pertenece a lo que es popular y colectivo. El gozo mismo que inauguraba la poesía en nuestra lengua, en el castellano. Ese gozo de querer facer un román paladino en el cual el pueblo sofa hablar a so vecino. El román paladino de Gonzalo Berceo es un román que tenga que ver con el palacio, pero que tenga que ver con lo palatino como la acepción medieval de lo colectivo, de lo social. Un román paladino es un román del pueblo. Tiene que ver con lo que podemos hablar, con lo que podemos comunicar, con lo que nos permite, además, ir a la forja del sentido.
acudir a esos espacios, y así nos lo recitará también Elia Pérez, una de las poetas que está hoy con nosotras, a esos espacios que parecen anquilosados, a esos espacios que parecen unívocos, a esas palabras que decía Walter Benjamin que eran el mayor botín de los amos, ni las plusvalías ni niños muertos, eran las palabras, nos decía el filósofo. Acudir a ese espacio del lenguaje que parece tan solidificado para activar precisamente la posibilidad de una herrería, de una forja, de un ente que es sólido como la reja, pero que precisamente cuando se genera y cuando se crea, cuando se va a su matriz, lo que precisa es de maleabilidad. Lo que precisa es de trabajo, de manos, de presencias corporales y de flexibilidad. La flexibilidad que va a hacer el metal. La poesía tiene esa posibilidad de ir a la forja de las palabras, a la forja del lenguaje y a la forja de los lenguajes, todos ellos, ¿no? Uno se sorprende cuando la ausencia desde el discurso dominante de la poesía es equiparable a la ausencia de las lenguas, de la pluralidad lingüística en un estado como el español, pues entonces precisamente la sororidad, el hermanamiento, la cercanía que la poeta debería tener hacia estas palabras otras es absoluta. El camino lo marca precisamente la ausencia. Cuando falta un poema en clase, como falta una lengua, entonces es que la lengua, igual que el poema, van a estar presentes en otros espacios, en aquella que escribiendo o que habitando, que leyendo, de una u otra orilla, decide llamarse y decirse poeta. Y creo que además esto genera una posibilidad hermosa de asamblea. Isidro Molina Martínez, que es el otro poeta que nos acompaña ahora, habla en su texto sobre unos ángeles, aquellos portadores, ángelos, el que lleva el mensaje en griego, y sobre una búsqueda del consenso, quizá el mayor consenso, el hermoso consenso que nos permiten las lenguas y la alegría desde la pluralidad, desde la posibilidad de que una amapola también sea chimeleta y papoula y que también sea una rosella, y entonces ya no es una, sino que es entre muchas otras cuatro. Precisamente el consenso que podemos encontrar nosotras ahí es el consenso de la divergencia, o es el consenso contra lo mono. El prefijo mono ayuda bien poco. El monocultivo ha asolado nuestros campos y nuestro territorio rural. El monopolio ha asolado durante siglos nuestras formas de vida y de relación social. El monoteísmo ha hecho daño y generado cantidades ingentes de herejes, de exiliados, de apócrifos, de gentes relegadas al espacio foráneo, a lo que está fuera de los cementerios. La monogamia. La monogamia, por ahí van los tiros. Veis que lo mono no acaba de funcionar, no acaba de apañarse bien. Entonces el consenso mayor que puede la alegría lingüística empoderar es el de lo pluri, lo que es diferente, y lo que siendo diferente precisamente nos va a llegar y nos va a tocar. De esa necesidad, sí, de dar abrazos en la lengua materna y la lengua propia, pero de tener a un galego que te coja de la mano y te dé apertas. Y te cambia de repente el género de el abrazo por a aperta. Y también te cambie la intención del abrazo, con sus dos brazos que cierran y que recluyen, a la aperta que se dedica a aperturar, a abrir, a expandir. Esta es una posibilidad que la poesía creo que funda con todas las cosas, la de quererlas y estimarlas desde un espacio abierto, desde un ensanchamiento posible de lo que somos, y que precisamente la lengua se da, ¿no? O sea que bienvenida esa necesidad de hablar raro, como nos decía Miguel, bienvenida esa disquisición entre la muerte y el amor, que en catalán precisamente hay que militar para que el amor no sea la mort, porque están muy cerca. Entonces, bienvenido lo que milita en la fonética, bienvenido lo que desde las palabras puede indagar otros mensajes. Sobre todo, bienvenido lo que no siendo propio, lo que no tocándonos de forma hereditaria, nos puede tocar de forma poética. La gran herencia de las escritoras, decía Virginia Woolf, son las otras escritoras. Pues precisamente la gran herencia de quien no tiene abolengos, de quien se apellida García, o de quien tiene precisamente una falta de blasón en la puerta de su piso, será esa gran herencia entonces, las palabras y aquella acumulación primitiva que sí, está abierta a todas nosotras, que cuanto más cerrada precisamente esté desde los discursos superiores, pues necesariamente más abierta va a estar desde abajo con esos erizos y con esos curcuspines esperándonos. Y quería acabar recitando un poema precisamente
en las lenguas del Estado y pensando en todas las poetas que nos acompañan, en aquellas que son tan básicas y tan fundamentales que casi adquieren la categoría de elementos químicos, de persona que silabea y tiene que silabear precisamente desde esa síntesis del lenguaje, desde aquel elemento químico que nos aprendíamos algunas y algunos en tercero de la ESO, y que son en realidad lo que nos constituyen, ¿no? Esos 117 creo que son, de repente fundan el mundo, desde la mesa hasta el micrófono, hasta toda nuestra ropa. Bueno, pues del mismo modo la poesía, como esa posibilidad de no estar sola, sempre en solitud, mai solitaris, decía Miquel Martí i Pol. La poesía como ese espacio donde sentirse acompañada de elementos químicos, de poetas que a una la componen, de sentirse acompañadas de personas como lo estamos hoy aquí y sobre todo sentirse acompañadas de palabras y de lenguaje, de cosas que, de nuevo, no siendo necesariamente nuestras, por supuesto, nos van a nombrar a nada que nos acerquemos con vocación, convocándolas a ellas mismas. Poco importa la cartilla del censor gerente de la tilde tributaria. Pangolines de la estupidez. Al río poco le importa. El río, con las abejas, el panal secreto de sangre que beben ciegas las moscas, con mojando tipos en aceite, Lu agochadiña no milleiro, con Fra plantando boniatos y con extensión con P, cantando la pobreza. Amra, fan petons, con Pa mascando aspitos, Ver esnalando de yoñe y Pi atragantado de incertidumbre. Mes, naciendo tarde, un lunes. Con Gua en el hueso de la cereza, con Fe en elefante cítrico, Le cantando a las lentes del antifascismo, Eol lambendo moras. Con la casa que Go donó al partido, con el cernícalo de C, la pólvora mojada de MC, el becerro místico de M, de C. Jonarriscu Bacarte Arequín, con las cotorras de Su, la bicicleta de Jo, el diftong y la taronja de Cor, la mano dada de él, con la escoba de Ray, los trajes perdidos de Con, el cazo de Ga, con la bufanda de Lo, An Chiquigarria, la yóndriga de Val y la piedra de Gra, el pasaporte de I, Olfil de Mar. Con la herradura de Gui, el magnolio seco de C, en les cartes de Pas per aprendre la belleza, con la higuera de Ip, el espejo de Es, Cacuspidela de Per, y el calcetín de Ac, con el astro de Ts, y la cometa de Mu, Lore Batequinarn, Simaur Teguian, y las fosas de Ir, en el Sánex de Gre, y con el oído de Ez, la fonética de Al, con los bonis o la sandalia dorada de Ju, las ramas de Ka, el puño de So. Y con las que no, con las que aún y todavía no, con las que químicamente alcanzan las desapariciones del grafito, con vosotras y con las palabras como un perro que busca sus elementos en la miel, con el ángel, la graja y el error. Todas ellas van por el río, y poco importa la batuta de los iletrados, camino fluvial donde se suceden los nombres invisibles, los habitamos. Y ahora querría invitar las altas esferas de la FUE. Me han dicho, chicas, que el orden que yo había pensado o que os había comentado era completamente desordenado. Mira que sois dos, pero aún así hay posibilidades de fallar y es estupendo. Bienvenido sea si decimos tanto de fallar y no sé qué. Consecuentes con ello, el primer poeta invitado sería, por Dios, sería. Pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Sería, por supuesto y por favor, Isidro Molina Martínez. Gracias. No sé si me escucha. Yo quería, agradecer primero a los organizadores por haber elegido mi poema y, a los ponentes por las palabras tan bonitas que nos habéis regalado, porque no se me ocurre otro verbo. Y pues creo que no hace falta que introduzca mucho mi poema porque ya Mario lo ha hecho muy bien, así que paso a leerlo directamente. Nuestra fe en las palabras es absurda. Formamos una imagen con sonidos,
la repetimos hasta que cobra un cuerpo y luego cada uno le atribuye una iconicidad muy diferente. Buscamos el consenso, imaginamos que si se dice amor, que si se dice fruta, que si se dice cielo, por ejemplo, cualquiera que lo escuche lo entenderá exactamente igual que aquel que lo pronuncia. Y seguimos hablando, como si nuestra percepción no nos aislara. Parece que el silencio es lo único capaz de contener algún significado universal, lo único que se puede entender. Y es triste, porque si te digo te quiero, te digo solo eso, nada más. Y es que no hay manera de asegurar que entiendas lo mismo que yo digo, aunque escuches lo mismo. No sé si me he explicado. Otro ejemplo. Casi nadie me entiende cuando digo ángel. Hay quien piensa en esos querubines del barroco, siempre a los pies de algún santo en el cielo. Y hay quien piensa en esos amasijos de alas entrelazadas, cubiertos por 1000 ojos, ardiendo en fuego siempre, que el profeta Ezequiel describe en sus visiones. Pero nunca nadie piensa en ese chico con el pelo rizado y un crop top, bailando entre las luces de una discoteca. Nunca nadie piensa en el chico que se nos acercó para besarnos, que olía a algo muy dulce y era suave, que estaba en la ciudad por 2 semanas. Nunca nadie imagina su silueta tan fina, bailando como el agua en las corrientes, o sus labios inmensos como una fruta madura deshaciéndose en nuestras bocas. Ni su voz, que no decía aleluya ni gloria en las alturas, aunque realmente es de él de quien hablo cuando pronuncio ángel. Es triste, ¿no lo crees? ¿Cómo puedo hacer para decirle cómo es que se pueden dibujar los trazos de su forma con alguna palabra? Quizá necesitemos un consenso nuevo. Podríamos cambiar el significado de ángel y hacerlo universal, como el silencio, para que no cargue el recuerdo de alguna obra de arte de una iglesia o de las visiones de un profeta, para que solo sea imagen viva de ese chico bailando en esa discoteca, de sus labios inmensos y de su cuerpo suave, de su crop top y de mí cuando sueño con tener su cintura de nuevo entre mis brazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro, por traernos fruta para disfrutar. Etimología no da puntada sin hilo del lenguaje. La siguiente poeta angelical y bienvenida, Elia Pérez Hernández. Hola, bueno, yo no sé si voy a daros una alegría lingüística y lo siento porque tampoco he escrito un poema que sea un epitalamio, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Chomin, a Álvaro, a Ángela, a Guillermo, nuestro profesor de literatura latinoamericana desde no sé desde cuándo hasta hoy, desde las vanguardias hasta hoy en día, que es esta tarde de este gélido jueves. Así que nada, bueno, yo voy a recitaros este poema. Gracias por la escucha. En la forja del sentido puedes ver el hueco almidonado de una rodilla raspada, ladrillos naranjas y al gallo nacer. Aviso. Puerta metálica atravesada por el dedo dado que señala 1900, 4 bocas en el cuerpo del espliego creciendo hacia atrás. No conoces la matriz de mi valle y aún así remachas sobre alga rodena costras de posibilidad, silbido diario, discrepancia en el fuego. La tranquilidad de tener bandurrias siempre vivas es manantial. Menos mal, adivino en voz baja tu sonoridad, la mayor, viento metal, sudor de fragua blanca, risa de yunque, ingenioso balcón sosteniendo el marco del mundo. Hablo en la forja del sentido porque ahora sí, existo en cualquier lugar como el fósil de un pez luna escondido bajo el férreo altar. Gracias. A ver,
Vamos bien de hora y os ha propuesto antes hacer unas preguntas, si alguien es tan atrevido para preguntar a los ponentes, a los tres ponentes, sobre cualquier cosa, sus poemarios, las charlas que han... No, Chomin, cualquier cosa no. ¿No? Acotamos. Entonces, no sé si alguien... Bueno, levantando la mano y me acerco del micro, pues... Y si no, pues pasamos a la despedida. Luego aún así va a haber si queréis, os invitamos a estar fuera en el hall hablando y discutiendo, pero si queréis hacerlo ahora es vuestro momento. Jaime. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las tres intervenciones y los poemas. Solo tengo una pregunta y la llevo pensando hace mucho tiempo. Hola, perdón, estoy aquí. Los tres habéis escrito poemarios y yo, por ejemplo, igual mucha gente aquí escribe poesía esporádicamente o es incapaz de centrar muchos poemas en un solo tema. Mi pregunta va enfocada a eso. ¿Cómo orientáis un poemario en un solo tema? Gracias. El primero que encienda el micro responde. Venga, ¿cómo te llamas? Disculpa. Jaime, pues muchísimas gracias por la pregunta. Yo me estaba acordando, Jaime, que en Getafe nos pasa una cosa que es increíble, que es que la misma estación de cercanías se llama Getafe Central, pero cuando bajas un piso y vas al metro línea 12 se llama Getafe Centro. Entonces, o sea, ya el centro funciona mal y centrar los poemas es algo que a mí como getafense, igual, como persona en línea 12, me costaría muchísimo. Yo creo que la clave está precisamente en eso, en hacerlos convivir más que centrarlos, ¿no? O sea, la posibilidad que nos da la poesía frente a tantas otras, frente al mundo académico, frente a la PAS 7, frente al modelo 037 autónomos, todo lleva 7 y todo es horrible. Todo está profundamente reglado y profundamente encorsetado. La posibilidad de lo poético, precisamente, que aproveche y vaya por peteneras, o sea, que se salga de ahí, que si puede se dedique a no hacer las cosas centrarse, sino que ellas empiecen a convivir como seres extraños, como cuando uno de pequeño tenía peces y les iba echando a la pecera y de repente iban como encontrándose entre sí. Creo que en mi caso es como ha funcionado la construcción de poemarios. Yo lo pienso en términos arquitectónicos y claro, las novelistas se dedicarán a hacer hoteles y tendrán que poner cimientos y estas cosas. Nosotras yo creo que hacemos casas para pájaros. Entonces dentro del espacio de la casa para pájaros una dispone la casa, pero tú no sabes si te entra el jilguero, el gorrión, la paloma torcaz o lo hace el canario. Yo diría sí, que al final son los poemas quienes se dedican a convivir entre ellos y que muchas veces lo pienso, por ejemplo, con este último libro, lo que a nosotras nos parecen como reiteraciones o lo que yo miraba y decía, aquí hay palabras que se repiten, aquí hay cosas y entonces intenté podar. Luego me miré al espejo y dije, ¿pero qué vas a cortar tú si tienes esa cabeza con esos rizos? No cortes nada. Y de repente al no cortar, uno se da cuenta que claro, que había repetición, pero porque si había una baldosa y otra y todas eran rojas, es que estaban haciendo un baño entero y un lavabo. Entonces tenían que estar en toda su plenitud y en toda su posibilidad de que la poesía se organiza mejor ella que nosotros. O sea, creo y considero que es así. Entonces, yo no diría que es una mala opción cuando uno tiene un ramo de poemas, un ramo de flores con poemas, dejarlos precisamente a ellos convivir, echarlos al aire, juntarlos tal y como sea, y creo que sí, que las significaciones poéticas no solo son sensibles, sino que además tienen mapas muy bien dispuestos y que muchas veces es el poema quien se organiza consigo mismo, quien empieza a encontrar esas geografías y tú pues asombrado eres quien lo miras y dices no sé qué ha pasado, no sé cómo ha sido esto, pero de repente la levadura pues ha hecho su trabajo y donde tenía nada más que fermenta ahora tengo una barra de pan. Pues yo creo que por ahí. Solo añado una brevísima reflexión a la maravilla que ha explicado Mario. Ese momento casi siempre es muy agobiante, el de ¿qué hago? ¿Podo? ¿Los junto de algún modo? ¿Los poemas? ¿Cómo van a convivir? Y yo ahí intento recordarme que el poemario, el libro, está al servicio de los poemas, que al final es, digamos, la unidad artística autónoma, por decirlo de algún modo, ¿no? Cada poema tiene vida propia. Y en ese sentido, pues pensar que
ahí van a convivir los poemas, pero que lo importante es cada uno de los poemas. Por supuesto que se pueden hacer poemarios de muchas formas y hay algunos que pues, son un poema río o sí que tienen una cohesión, pero es algo que puede estar o no. Ahí la libertad creativa es absoluta, como bien decía Mario. Nada que añadir, porque hablando de libertad, ¿para qué vamos a hablar? No, a mí me sale aquí un poco la beta de profesora, ¿no? Y de dar consejos y decir, bueno, si todo esto está muy bien de la libertad, pero si tú quieres ganar un premio de poesía, haz un poemario, no hagas poemas. No, o sea, claro, también tiene que... No, hablemos de las cosas como son. Entrar en el mundo poético comercial, llamémoslo, bueno, todo lo comercial que puede ser la poesía, no es fácil y ahí sí que necesitas, o sea, creo, no sé, tendría que estudiarlo, pero creo que casi nunca ganan premios poemarios hechos de poemas sueltos. Entonces ahí el único consejo es ser paciente hasta que tengas suficientes poemas que hablen de lo mismo o que tengan una conversación entre ellos. Yo creo que al final los poemas, o sea, uno al final me gusta mucho esto de tengo muchas baldosas y de pronto es que estas baldosas hacen un baño, pues no, eso pasa, ¿no? Vas escribiendo y dentro de lo que escribes eres una persona con unas ideas, unas metáforas, una forma de ver el mundo y de analizarlo, y al final eso tiene una coherencia que suele surgir en determinado punto. Para eso, si no eres una persona tremendamente fértil, pues tienes que ser paciente, claro, hasta que tienes todas las baldosas del baño. ¿Alguna pregunta más? Sí. Antes que nada, muchas gracias a los tres presentadores. Mi pregunta va más dirigida a Mario, pero vamos, que cualquiera de vosotros ahora la puede responder. Me preguntaba por qué consideras importante como esa exploración de lenguas y ir formando un poema como más de índole babilónica, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Esto es absoluto chauvinismo. César y yo compartimos una clase en la universidad y este momento no es más que chauvinismo puro y duro. Pero gracias, por favor. Claro, fíjate, es que es interesantísimo lo babilónico, decías, ¿no? Que el gran castigo del monoteísmo, que lo más punitivo que pueda pensar los textos sagrados sea precisamente hablar distintas lenguas, creo que da a entender que para nosotras es como el gran tesoro o es la gran alegría lingüística. Muchas veces eso, ser es ser contrario, nos decía y nos dice María Zambrano cuando vamos a la facultad, pues muchas veces uno se llega a definir por lo contrario. Si para un texto monoteísta sólido eso era un castigo, pues muchas veces va a significar que para nosotras es una alegría. Para lo que institucionalmente ha sido hereje o ha pertenecido a la apostasía desde esas coordenadas, es de lo que ha vivido la poesía y de lo que han vivido las escritoras y las poetas durante muchos siglos. Entonces, en primer lugar, por eso. Y luego también esta idea, si ayer era el cumple de Marta Agudo, hace 2 días, era el cumple de Emily Dickinson. Y decía Dickinson, al agua se le conoce por la sed. Yo vengo de un territorio monolingüe, en Getafe pues hablamos castellano y poquito más, y getafense o getafeño, además podemos usar las dos, o sea, es una cosa fascinante, pero bueno, vengo de unos padres monolingües, de unos abuelos monolingües, de una situación donde hay mucha sed y entonces por eso se necesita conocer al agua. Porque a mí me pasaba que precisamente encontraba en la lengua otra, y la lengua otra pequeña y en la lengua otra violentada, en primer lugar, un discurso que iba justo a mi lado y al lado de quienes soy. Si en 1970 en el barrio de mis abuelos se estaban haciendo huelgas vecinales, en 1970 los pueblos de Euskal Herria se estaban haciendo huelgas por la normalización del idioma, entonces me parece que una misma huelga frente a unos mismos grises tiene que implicar alguna conexión, y luego por otro lado porque es precisamente la carencia y las faltas lo que fundamenta la necesidad poética. Si la poesía es necesaria por algo es porque tiene limitaciones, y es donde no llego con el discurso normal, donde no llego con la vivencia digamos objetiva, donde no llego de otras formas,
ahí se está activando la poesía. Entonces, en las palabras que yo no hablaba y que todavía no hablo y que no domino, por suerte, pues encontraba una posibilidad profunda de sentirse acompañado y de, sobre todo, tener más cosas que le digan a uno y tener más cosas que a uno le nombren. Por seguir con las baldosas, pues esto ya sería como el mejor de los baños de roca, ¿no? En el que ya tienes absolutamente bañera y tienes toda a tu disposición. Creo que además, cuando una lengua ha estado muchos siglos y sigue estando en la actualidad menospreciada y subordinada a espacios domésticos, también tiene muchas herramientas de resistencia y también sabe de repente pegar, ¿no? Con el látigo a la conciencia de los poderosos y pensé, por ejemplo, en el asturiano, ¿no? Y en ese verbo que tiene españar. Cuando los exiliados asturianos escribían una carta, españar significa estallar. Entonces escribían la dirección, la enviaban a España y entre paréntesis ponía que Españe, que estalle, ¿no? O cuando el España, precisamente en euskera, son los labios. Cuando beso las Españas, lo que estoy besando son labios. Bueno, pues esa capacidad de resistencia frente a lo hegemónico y frente a lo dominante que tienen todos estos idiomas, pues creo que para la poesía es un espacio, ¿no? En el que se siente absolutamente en casa, absolutamente doméstico y por eso aplaudido y bienvenido con alegría. Hola. Creo que nos da tiempo a una pregunta más, si queréis hacerla. ¿No? Vale. Bueno, pues esta reunión, no sin pena, ha llegado a su final. Pero creo que cuando cada uno de nosotros llegue a casa y nos acostemos, tal vez podamos pensar y hasta asegurar que la literatura, la poesía, vive en cada rincón, en la lengua, en la esquina de una boca, en la misma raíz. Esto es una parte muy reducida, claro, de la cosmología de la poesía española o en español, de juventud actual, y necesita esto, reunión, consolidación, experimentación conjunta, mezclar estos peces que decía Mario. Y hoy creo que muy humildemente podemos decir que lo hemos hecho. Pérdida, identidad, alegrías lingüísticas, la poesía está viva, más viva que nunca. ¿Por qué no? Respira entre la coma y la palabra y tiene mucho que decir, como habréis comprobado. Hay que leer, hay que plantearse, hay que buscar una actitud poética en la que no haya nunca ni obligaciones ni cilicios, que la poesía nazca como nace a cada uno de nosotros, como nos nace. Creo que la altura poética, el duramen que hemos visto hoy por parte de nuestros ponentes y de nuestros seleccionados, lanza nuestra mirada hacia el futuro, pero hay que abrir los ojos, aunque no haga falta nunca rasgar el párpado. Volveremos, está claro, a dar impulso, a ayudar en lo que sabemos y en lo que aprendamos, con nuevos eventos que organizaremos con el mismo entusiasmo o más, si es posible, y seguro que será posible, siempre lo es, y que en algunos meses volveremos a anunciar. Gracias, como no, a mi gran compañero Txomin y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras por esta maravillosa tarde. Y leed mucho, que hay y habrá juventud poética. Perdón, un momento. A ver, quería decir perdón a Cristina. Hemos querido dejar ahí una muestra de los 3 libros de los ponentes. Ha habido un imprevisto de última hora que no hemos podido controlar Álvaro ni yo, y el de Cristina no ha podido venir por problemas con la distribuidora, por eso quería decirte perdón en público. Aún así, por favor, si queréis, bueno, podéis hablar con Cristina, podéis comprarlo, os animo a ello. Están lo de los otros 2 porque no queríamos que ellos saliesen perjudicados por esto tampoco. Y bueno, por favor, compradlos, si os ha gustado.
y que esa ausencia no signifique, porque están aquí los tres y bueno, ahora vamos a salir y si queréis hablamos un poco todos y nada, muchas gracias.